En este día vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas basadas en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y es mi deseo que ustedes también tengan esa bendición, esa oportunidad de poder aprender, pero también de que ustedes copien en sus cuadernos, en sus Biblias. Ojalá que hayan traído también esa agenda donde anotar, para que de esa forma ustedes también puedan ir aprendiendo y estudiando en sus casas todo lo relacionado a este texto. Esta enseñanza de hoy la he llamado Puertas Abiertas para el Evangelio. Puertas Abiertas para el Evangelio, una introducción a la carta a los filipenses. Entonces les invito a buscar en sus Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Jesús el Mesías que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Amén. Para poder comprender de una forma más clara la carta a los filipenses, se hace necesario conocer un poco más el trasfondo histórico y las circunstancias que rodeaban la vida de las personas que vivían en la ciudad de Filipo. Para ello es necesario entonces observar los siguientes tres aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos es el contexto sociocultural de Filipos. Y vamos entonces a tratar un poco acerca de la historia que rodeaba a esta ciudad. La ciudad de Filipos fue conocida antiguamente como Crénides, debido a la gran cantidad de fuentes de agua que tenía a su alrededor. Es decir, literalmente Crénides quiere decir fuentecillas de agua. Esta ciudad fue engrandecida por el emperador Filipo II y en honor a sí mismo la renombró Filipo. Este emperador fue el padre de Alejandro Magno y era una persona incansable, de voluntad férrea y con una gran habilidad administrativa. La ciudad de Filipo entonces contaba con una gran riqueza aurífera, de donde el emperador Filipo II logró hacerla producir más de 1000 talentos de oro al año, empleando esta renta para el mantenimiento de su ejército y en el engrandecimiento de su reino. Y este engrandecimiento de su reino lo hizo también a través del soborno. Miren ustedes que estos pecados no son tan nuevos, vienen de tiempo atrás, son bastante antiguos. Después de 200 años de haber sido fundada esta ciudad, el Imperio Romano toma el control de la región de Macedonia, y para ese tiempo la ciudad de Filipo había perdido casi toda su capacidad extractiva en el oro, por lo cual había reducido notablemente su población, siendo ahora un pequeño poblado. Para el año 42 antes de Cristo fueron derrotados los caudillos Bruto y Casio, los cuales se habían levantado en contra del emperador, y la ciudad de Filipo fue convertida en una colonia romana, donde se fueron a vivir algunos de los veteranos de guerra retirados que habían servido a Antonio. Filipo entonces se convirtió en una ciudad de retiro. Se podía decir que llegó a ser una Roma en miniatura, habitada por personas prestantes y antiguos dirigentes del ejército romano, por lo que la mayoría de los habitantes eran de origen romano y una minoría fueron nativos, que poco a poco fueron mezclándose entre sí. Los habitantes de Filipo también gozaban de privilegios que el imperio le había concedido. Entre estos privilegios se puede resaltar que estaban exentos de ser azotados,
no podían ser tampoco arrestados, excepto por causas extremas, y tenían el derecho de apelar ante el emperador. Además de eso, también gozaban de las exenciones del tributo, del derecho a adquirir, a conservar y a transferir propiedades y de regirse a sí mismo en los asuntos civiles. Un hecho importante dentro del contexto de esta carta a los filipenses y de la fundación de esa iglesia como tal es el tiempo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, el cual se presentó durante el año 50 al 52 después de Cristo, y con un corto tiempo de un hecho histórico que marcó la vida de los judíos a nivel del Imperio Romano, y fue la expulsión de los judíos de la ciudad de Roma en el año 49 después de Cristo. Esto fue causado por el emperador Claudio, porque los judíos estaban haciendo ciertos tumultos de manera continua, causados por un tal Cresto. Esto lo escribió Suetonio. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos tenían ya cierta diferencia y había una lucha entre los cristianos y los judíos. Los judíos no querían no querían que Jesucristo fuese proclamado como ese Señor y como ese Mesías. En segundo lugar, entonces, tenemos la llegada del Evangelio a esta ciudad de Filipo. Y quiero que me acompañen entonces en sus Biblias a buscar en Hechos capítulo 16. Vamos a mirar entonces el contexto bíblico e histórico que rodeó la llegada del Evangelio a la ciudad de Filipo. Hechos capítulo 16. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lo primero que nosotros encontramos en este pasaje es el reclutamiento de un joven discípulo de nombre Timoteo en la ciudad de Listra. Esta ciudad de Listra estaba bastante cerca al nacimiento del apóstol Pablo. Ustedes saben que Pablo había nacido en la ciudad de Tarso, por eso era conocido como Saulo de Tarso. Y esa es una región bastante grande en lo que hoy conocemos como Turquía. Ese país sigue siendo, pues sigue existiendo y sigue dando mucho de qué hablar. Y a mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, porque en ese tiempo donde el apóstol Pablo comienza sus viajes misioneros, comienza a proclamar el mensaje de la palabra, y fueron pues esas tierras como privilegiadas por el Espíritu Santo, porque recibieron de primera mano y en primera instancia el mensaje del Evangelio. Allí en esas tierras se hicieron grandes milagros y prodigios, y hubo muchas personas que conocieron al Señor Jesús. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que en este tiempo, este país, Turquía, cuenta ahora con una gran minoría de personas cristianas. Es más, son perseguidos, son desterrados, son expropiados, sus propiedades les son desarraigadas, y son muy poquitas las personas que aún mantienen la fe en Cristo. Es un país que el 98% de la población es musulmana. Imagínense ustedes, donde ese país en un principio recibió
la palabra del Señor. Hay un trabajo que hacer, por eso nosotros contamos también con la bendición de Dios en esta tierra de que el evangelio aún pueda ser proclamado. Lo segundo que notamos aquí entonces lo encontramos en los versículos 6 en adelante. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y miren que esto es bastante llamativo, mis amados hermanos. El apóstol Pablo junto con Silas fueron encomendados por el Espíritu Santo para proclamar el mensaje del evangelio. Y ellos tenían como que esa carta blanca dada por Dios mismo para llevar el mensaje a todas partes. Pero en este lugar, cuando llegan, se encuentran pues con dos oposiciones, por así decirlo. Y miren que la oposición no tenía que ver con asuntos externos, sino directamente con la voluntad del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo les está diciendo a ellos: no pueden llegar o no pueden ir a estas regiones. No es mi voluntad que ustedes desciendan. Y aquí es notorio, importante comprender los tiempos de Dios y el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ojo, Dios nos ha podido llamar a hacer muchas cosas, pero también tenemos que entender el tiempo de Él y la manera en la cual el Señor desea que nosotros hagamos su voluntad. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque a veces nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios. Y el adelantarse a los tiempos de Dios, como se los he explicado en otras oportunidades, da como resultado que la vuelta se ponga un poco más grande. Es decir, que lo que Dios quería hacer con nosotros de una manera más rápida sea pues como pospuesto para que nosotros aprendamos madurez y dependencia del Señor. Eso lo encontramos en un ejemplo bastante claro en la vida de Jacob. Jacob, recuerdan ustedes que fue un patriarca que Dios lo había escogido aún en el vientre, y que Dios le había dado una promesa a la mamá donde le decía que el mayor iba a servir al menor, porque había una lucha en el vientre de su madre. Entonces ella sabía la promesa, se la había dicho a su hijo, comprendía esas cosas. Ya su papá Isaac estaba bastante anciano y ya se preparaba para darle la bendición a su hijo mayor. Y la pregunta que yo siempre me hago es: ¿será que a Dios se le había olvidado esa promesa? Dios estaba olvidadizo y necesitaba la ayuda de Rebeca para que se cumpliera el propósito de Dios. Yo creo que Dios tenía el control de todas las cosas. ¿Qué hizo Rebeca? Adelanta las cosas. No espera que Dios actúe, sino que ella actúa por Dios. Y ya ustedes saben el engaño que se hizo. Era el propósito de Dios bendecir a Jacob, pero no de esa forma. Entonces recibe la bendición como era el plan de Dios, pero se le da la vuelta. Entonces Jacob tiene que huir. Rebeca no vuelve a ver a su hijo y demora muchísimo tiempo lejos de su familia, pasando penurias y aprendiendo entonces a depender de Dios. Miren ustedes cuán importante es entender los tiempos de Dios. Aquí notamos que el Espíritu Santo dice: y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, uno dice: ¿cómo así que no podemos predicar la palabra? Si la palabra se puede predicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Miren que aquí el Espíritu Santo literalmente prohíbe predicar la palabra del Señor en este territorio. Es bueno que nosotros meditemos también
en este tiempo, porque algunas personas han dicho, no, nosotros podemos predicar la palabra en este tiempo y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro, y hay que ser también prudentes, no sea que el Espíritu Santo también esté focalizándonos a nosotros a través de esta pandemia, para que nosotros como hijos de Dios podamos aprender a depender de Él, de su voluntad, no a adelantarnos en los tiempos. Todavía no es el tiempo para traer a los bebés a la iglesia, no es el tiempo para traer a los niños a la iglesia. ¿Cuándo será el tiempo? Dios lo va a decidir de esa manera. Yo quisiera, a veces mi deseo es de que toda la iglesia esté aquí, de que todos los niños estén aquí. ¿Usted sabe cuánto hace falta que los niños estén aquí en la iglesia? Muchísimo. Que los ancianos de la iglesia estén aquí, pero no podemos adelantarnos a los tiempos. Yo creo que hay que esperar, hay que ser conscientes de lo que el Espíritu Santo de Dios también está trayendo a su iglesia en este lugar. Lo tercero que nosotros vemos aquí es la revelación recibida por Pablo. Es decir, Pablo recibe ahora sí la voluntad directa del Espíritu Santo y específica. Y miren que es una revelación un poco extraña. No le dice el Espíritu Santo, bueno, ve a Filipo, ve a Macedonia. No, simplemente tiene una visión donde un hombre macedonio, ustedes saben que Pablo estaba cerca de esas regiones y conocía más o menos la manera de vestir, la forma de hablar de esas otras culturas. Entonces se dio cuenta que era un hombre macedonio, el cual le estaba diciendo, pasa acá a nuestra tierra y ayúdanos. Y la ayuda que está pidiendo aquí es un texto bastante parecido o igual al que se encuentra cuando el papá de aquel muchacho endemoniado, muchacho que le pide al Señor, por favor, ayúdame, ayúdanos a nosotros, ten compasión de nosotros, ayuda a mi hijo que está gravemente atormentado. Entonces es una ayuda espiritual, es decir, lo que se está pidiendo allí. Por eso Pablo pudo entender que lo que estaba el Espíritu Santo diciéndole era, ve a esa región a predicar la palabra, a proclamar la palabra. Y vemos entonces la voluntad también de Pablo de llevar a cabo eso que el Espíritu Santo quería, es decir, la disposición de él a hacer la voluntad de Dios. Lo cuarto que notamos es la llegada a Filipos. Entonces notamos aquí que llegan a Filipos a predicar la palabra del Señor. Pasamos entonces al tercer y último aspecto para dar esta introducción, y es que las puertas se abren. Y lo encontramos entonces en el versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel a Dios, al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Entonces notamos algo importante en este corto relato, y es la actitud del apóstol de llegar a un sitio diferente a lo que en apariencia él había dispuesto. Él tenía algo pensado, pero ahora el Espíritu Santo lo había llevado hacia otra dirección. Sin embargo, Pablo se va a las afueras de la ciudad, y miren que llega, él tenía una costumbre, y era la costumbre de llegar a las sinagogas de los judíos, a hablar con los varones de los judíos,
y a exponer la palabra del Señor, a exponer el mensaje del Evangelio. En esta oportunidad, y es la única oportunidad que nosotros vemos aquí en el contexto del libro de los Hechos, notamos o encontramos que el apóstol Pablo sale de la ciudad y no se dirige a una sinagoga. Y es posible que en esa ciudad de Filipos o no existiera una sinagoga o fuese el resultado de lo que dijimos anteriormente. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos anteriormente? Un hecho que sucedió en el año 49 después de Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que los judíos fueron expulsados ¿de dónde? De Roma. Y recuerdan también que la ciudad de Filipo era una ciudad conocida por ser una colonia pequeña o una pequeña ¿qué? Roma. Es decir, ellos imitaban a Roma en todo. Y es muy posible que al imitar a Roma en todas esas cosas, hubiesen también expulsado a los varones judíos o a los judíos en su totalidad de esta ciudad. Y por eso no existía una sinagoga como tal. ¿Dónde se reunían? ¿Dónde tenían el tiempo de oración? Pues ellos lo estaban haciendo ¿dónde? Afuera, en las afueras de la ciudad. Y miren ustedes que Pablo sale, dice la palabra de Dios, y en versículo 13, y en el día del sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Obviamente que las mujeres que se habían reunido allí no eran mujeres judías, eran mujeres que tenían cierto conocimiento de Dios por la labor que los judíos habían hecho en un tiempo anterior. Pero estas mujeres que estaban reunidas allí eran mujeres temerosas de Dios, pero mujeres a fin de cuentas no judías. Y notamos aquí que dentro de ese contexto de mujeres, Pablo no se limita, y esto es importante, no se limita a predicarle solamente a los varones. Pablo predica el evangelio a las mujeres, y entonces una mujer que está allí en específico, que la palabra de Dios dice que se llamaba Lidia, y lo más normal es que ese no fuese su nombre real. Miren que enseguida dice, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira. Es decir, que esta mujer en realidad era conocida no como por nombre Lidia, sino como la mujer de Lidia o la proveniente de Lidia, como si nosotros dijéramos en este tiempo, no, la barranquillera o no, la cachaca. Ustedes saben que a veces a la persona no se le conoce por los nombres, sino como por de dónde viene el gentilicio, no, allá viene, esa es la cachaca, ya, la cachaca que está allá, o mira la paisa o el paisa que está ahí, listo. Entonces más o menos es lo que da a entender este texto, es decir, no es que su nombre fuese Lidia, sino que era de la región de Lidia, donde se encontraba la ciudad de Tiatira y también otras ciudades de alrededor. Y notamos entonces unas características especiales en esta mujer. Dice que esta mujer estaba escuchando la palabra del Señor, y dice que era una negociante, una comerciante de telas de púrpura. Oiga bien, era una mujer que tenía a su cargo un negocio bastante importante, es decir, un negocio de teñir las telas y de teñirlas con esta púrpura. No era para nada barato. Para conseguir unos cuantos gramos de púrpura era necesario conseguirse esos caracoles y esas cuestiones de moluscos, una gran cantidad de moluscos que botaban ese tiñe, ya, esa tintura, y era algo supremamente costoso. ¿Quiénes podían colocarse esas telas? Solamente los emperadores, los que estaban en cargos supremamente importantes, las personas que tenían muchísimo dinero.
que podían vestir de púrpura, o sea, algo muy llamativo en ese tiempo. Entonces, esta mujer, notamos que era una comerciante que vendía telas finas y la vendía obviamente a personas que pudiesen pagar esas telas súper costosas. Esto nos da a entender que esta mujer tenía una buena relación, era una comerciante que tenía una buena relación con estas personas de alta sociedad e influencia. Obviamente, recuerden que estaba ¿dónde? En la ciudad de Filipo, ciudad donde se habían ido a retirar altos personajes de la política romana y también del ejército romano. Entonces, notamos en ella no solamente que era una mujer con características especiales, una mujer emprendedora, una mujer con dinero, una mujer que tenía bastante influencia, sino que también era una mujer espiritual. Dice que era temerosa de Dios, o una mujer que estaba escuchando la palabra, pero que al tiempo también adoraba a Dios. Oiga bien, no sé si algunas de las mujeres aquí se identifican con esta mujer Lidia. Mujeres de voluntad firme, mujeres echadas para adelante, mujeres con todo ese empuje y ese ímpetu, capaces de formar y forjar sus propios negocios, capaces de llegar a lugares donde, miren que los varones de ese tiempo no estaban por allí. Y esta mujer era echada para adelante. Y vamos a mirar algunas otras características de ella. Entonces, tenemos aquí que el Señor dice, abrió el corazón, versículo 15, y 14. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, si consideran que soy fiel al Señor, entren a posar en mi casa. Miren lo que da a entender esto. Es el negocio de la púrpura no era un negocio nada pequeño, era un negocio amplio y que requería inversiones. Esta mujer tenía una casa, no podía tener una casa pequeña, porque tenía trabajadores. Y se nota que era la mujer cabeza de familia, echada para adelante, emprendedora, porque ella cree, pero también cree ¿quién? Toda su familia. Es decir, una mujer de temple, una mujer que, bueno, conocí aquí verdaderamente al Mesías, y ahora todos ustedes también van a conocer al Mesías. Una mujer que se bautiza, y se bautiza con su familia. Y no crean ustedes que la familia aquí solamente son los que provienen de su sangre, sino que también todos sus siervos, sus esclavos, también tenían que meterse por la misma línea de pensamiento. Impresionante, ¿no? Puertas que se abren para el evangelio, puertas abiertas. La casa de esta mujer Lidia, se constituye entonces en la iglesia de Filipo. Su casa es la primera iglesia que se funda en este lugar. Impresionante, una mujer de fe. ¿Qué podemos nosotros entonces, para culminar en esta mañana? No podemos demorarnos tanto tiempo. Para apropiarnos de algunas cosas importantes en este relato. Lo primero que nosotros debemos apropiarnos en este relato, considero yo, es el derribo de las barreras sociales y de género a través de la predicación del evangelio. Notamos nosotros que hay ahora sí el cumplimiento de la palabra del Señor, que el evangelio va a ser predicado ¿a dónde? A todas las personas, a todas las criaturas. Y miren que el apóstol Pablo rompe con una tradición que él traía. ¿Cuál tradición? La de hablarle ¿a quién? A los varones en las sinagogas. Ahora le habla ¿a quién? A las mujeres. Y ni siquiera mujeres judías, mujeres no judías. Y le habla a esta mujer que conoce del Señor y que se forma, oiga bien, la primera iglesia. Es impresionante. Si ustedes notan, y yo les invito a buscar también, a leer este libro de los Hechos, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que Pablo entraba en la sinagoga, excepto en Berea, todas las veces que entraba a la sinagoga salía de allí en discusión. Ese era como que la culminación. Terminaban discutiendo
los judíos de la sinagoga, envidiosos, los echaban o alborotaban al pueblo y terminaban expulsándolos de la ciudad donde estaban predicando. En este sitio no sucedió así. En este sitio se les abrió la puerta a través de una mujer. Se rompieron las barreras sociales y culturales. Gálatas capítulo 3 versículo 28, para los que están tomando notas. Gálatas capítulo 3 versículo 28 nos dice la palabra del Señor: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Jesús el Mesías, en Jesucristo. Amén. Y eso nosotros tenemos que apropiarnos de ello. En nuestra iglesia, en esta iglesia, nosotros no hacemos diferencia entre libre, esclavo, entre el trabajador, entre aquel que no trabaja, entre el profesional, entre el que no lo es, entre el ilustre que tiene una gran cantidad de conocimiento y aquel que no sabe leer y escribir. Aquí en esta iglesia todos somos iguales delante del Señor. Amén. Todos somos uno. Dios nos ha permitido tener una riqueza espiritual aquí en esta comunidad, porque tenemos personas supremamente educadas y tenemos personas que no saben leer y escribir, y sin embargo nos congregamos en esta iglesia. Tenemos personas jóvenes, tenemos personas ancianas, tenemos mujeres, tenemos varones, y aquí a todos se les brinda la misma oportunidad. Usted puede crecer en este lugar y fortalecerse espiritualmente, porque ya no hay esas barreras, ni sociales ni culturales, porque en Cristo Jesús somos los mismos. Amén. Amén, hermano. Amén. Si usted no quiere crecer es porque no quiere hacerlo, pero aquí tenemos la palabra de Dios que nos dice: puedes crecer en el Señor. Ahora, también podemos rescatar aquí, apropiarnos de algo, y es la disposición del corazón de los oyentes. Y aquí hay dos cosas, hermanos, dos cosas importantes. Una es la disposición en el corazón de nosotros, y otra es el accionar divino en el corazón de las personas. Son dos cosas que no podemos desligar. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, y Dios también va a abrir nuestro corazón para estar atentos a su palabra y a su voluntad. Y esto fue lo que nosotros vimos en la vida de Lidia. Una mujer dispuesta a orar. Estaba en las afueras de la ciudad. Cuando Pablo llegó, ya esa mujer estaba allí. ¿Qué estaba haciendo? Orando, teniendo un encuentro con el Señor. Y qué bueno, hermanos, porque aquí en esta casa hay mujeres y también hay varones que antes de que lleguen ustedes ya están orando aquí en esta casa. Amén. Amén. Y eso es importante. ¿Saben algo? Porque Dios mira esa actitud del corazón. Y qué bueno, y por eso yo les invito también a que lleguen a tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando nosotros llegamos, y usted está aquí sentado, aprovechamos ese tiempo. ¿Para qué? Para orar. No solamente llegar a tiempo, sino llegar antes. Llegue antes, para que aproveche ese tiempo en la oración, en la comunión con Dios, en la intercesión, en la búsqueda del Señor. Y en esa búsqueda el Señor también va a abrir tu corazón y va a darte a ti palabra, bendición y muchas otras cosas. Amén. Otra cosa que podemos resaltar también entonces es la evidencia del arrepentimiento y el compromiso que hay cuando nosotros conocemos verdaderamente al Señor. Ayer estábamos hablando, algunos hermanos acá en la casa reunidos, y hablábamos acerca precisamente de lo que es el Evangelio y la experiencia de vivir a Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros vivir a Cristo por encima de lo religioso, por encima de los aspectos religiosos que nosotros estamos acostumbrados por nuestra cultura evangélica? Pero que esa cultura evangélica a veces se constituye en unas cadenas que nosotros colocamos en las personas que llegan nuevas a la iglesia, porque queremos amarrarlos a la forma de pensar que nosotros creemos, cuando el Evangelio es libertad en Cristo Jesús. Y entonces hablamos
y notábamos, llegamos a algunas conclusiones, y es precisamente la evidencia de conocer a Cristo. ¿Qué nos demuestra a nosotros que conocemos a Cristo? Pues aquí notamos en Lidia algunos aspectos especiales. Y dice que ella escuchaba la palabra, ¿cierto? Pero cuando escucha la palabra, ella reconoce su pecado, decide aceptar a Cristo y ser bautizada. Es impresionante, o sea, inmediatamente las personas que conocen al Señor y tienen un encuentro con el Señor anhelan bautizarse. Es un anhelo, es un deseo. Querido hermano que estás aquí, amigo que todavía llegas aquí a la iglesia pero que no quieres comprometerte con el Señor, es bueno que te hagas la pregunta: ¿en verdad conozco a Cristo? ¿En verdad he conocido al Señor Jesús? Es como el que está enamorado de esa muchacha y está enamorado y la pelada le dice: sí, te acepto. ¿Qué es lo primero que quiere hacer el muchacho? Dígame, enseguida quiere ¿qué? Quiere besarla. ¿Cierto? Quiere casarse con ella porque está enamorado. ¿Qué queremos hacer nosotros cuando aceptamos a Cristo? Nos enamoramos de Él. ¿Y qué queremos hacer? Comprometernos con Él. Queremos besarlo, queremos abrazarlo, queremos estar en comunión con Cristo. Amén. Y cuando no hay ese tipo de compromiso, hay que hacernos la pregunta: ¿en verdad he conocido a Cristo? ¿En verdad conozco a Jesús? ¿O yo estoy haciendo parte del grupo de los religiosos de la iglesia? Que llegamos a la iglesia, cantamos, nos sabemos las canciones, hacemos ciertas oraciones, pero que no tenemos un compromiso real con Cristo. No hay ese conocimiento de Dios. No hay esa experiencia personal con Jesús. No hay ese enamoramiento con Cristo. Y es bueno que nos apropiemos de eso en esta mañana. Amén. El Señor nos llama a eso. Por eso nos dice ahí en la palabra del Señor: Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, Él entrará a Él y cenará con Él y Él cenará con Cristo. Una cena especial, una cena romántica, una cena de amor, una cena de reconciliación. ¿Cierto que sí? Una cena especial con nuestro Señor. Y miren que eso se lo habla a la iglesia, no a la gente que no conoce a Él. Así que, hermanos, pongámonos pilas. Otra cosa que podemos resaltar de aquí es precisamente el cumplimiento de la promesa divina. Esa promesa que cobija a nuestra casa. Miren que ella fue bautizada, pero fue bautizada ¿con quién? Con toda su familia. Es decir, toda su familia recibe la bendición de Dios. Hermano y hermana, no pierda la esperanza. Yo sé que aquí hay hermanos, aquí hay hermanas que han estado orando y que a veces como que uno se decepciona, como que se pone triste, como que ay, la oración no ha llegado. Hermano, siga insistiendo porque aquí está la promesa. Lidia se levantó en fe y se ve que era una mujer de berraca, hermano. Hermanas que están aquí, ustedes deben ser mujeres echadas para adelante. Métale el acelerador al evangelio, métale palabra a sus hijos, métale oración a su familia, a su esposo, para que el Señor rompa esas barreras, porque ahí está la promesa, hermanos. Ahí está, vamos a apropiarnos de ella. Miren, en Hechos capítulo 2 versículo 38, Hechos capítulo 2 versículo 38, los que están anotando, dice: y Pedro a ellos les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Amén. ¿Para quién es la promesa? Para todos nosotros. ¿Para quién? Para ti, para tus hijos. Oye bien, para ti, para tus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos que aún no se han salvado en tu casa, para todos aquellos que aún no conocen esta bendición del Espíritu Santo.
Y por último, ¿qué nos debemos apropiar? De la disposición al servicio para la obra del Señor. Y esto es muy importante, hermanos. Todo aquel que conoce al Señor no solamente se enamora del Señor, sino que también está dispuesto inmediatamente ¿a qué? A servirlo, a entregarlo todo por el Señor Jesús. Y dice el texto que nos rogó diciendo, ¿quién rogó? Esta mujer, Lidia. Si consideran que yo soy fiel al Señor, si ustedes juzgan que en verdad mi conducta y mi vida y mi arrepentimiento y mi compromiso con el Señor es verdadero, por favor quédense en mi casa, posen en mi hogar. Yo deseo que ustedes prediquen, ya no en el río, en mi casa. Amén. Oiga, qué fe de esta mujer, ¿verdad? Y dice, y se nota que los apóstoles, el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo, me imagino que como que ahí todos recelosos, como que no vamos a ir, no, mire, estamos ocupados, vamos a seguir avanzando. Y la mujer dice que porfió con ellos. Y dice, y los constriñó. Y otra versión, la Reina Valera dice, y nos obligó. ¿Cierto? Dice la versión Reina Valera, y nos obligó a quedarnos. Oiga, qué importante esto, ¿no? Miren cómo una mujer que se agarra de las promesas del Señor, conoce al Señor, pero se aferra a Él. Es joven en la fe, es una niña en la fe, pero tiene una fe impresionante, hermanos. Y esto es importante, por eso el reino de Dios dice que muchos postreros llegarán a ser ¿qué? Primeros, porque se agarran, hermanos, con fe. Y aquellos que ya han pasado cierto tiempo, como que la fe comienza a menguar allí. Por eso es necesario despertar nuestra fe. Amén. Y tener esa nueva relación, una relación viva con el Señor, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. De tal manera que en verdad nuestra vida sea ese fuego, ese fervor espiritual en nuestros corazones. Entonces notamos que esta mujer se aferra de las promesas, su casa se convierte al Señor, pero su casa también se convierte en la primera iglesia de ese lugar. Amén. Qué bendición tan grande, mis amados hermanos. Vamos a orar y vamos a cerrar entonces esta introducción a esta carta a los Filipenses. Démosle gracias al Señor. Amado Padre, gracias te damos a ti en esta hora, porque has sido bueno con nosotros, oh Dios. Gracias porque nos diste esta oportunidad de escuchar tu palabra, pero también de aprender el contexto tanto histórico, cultural y espiritual, Señor, de lo que sucedió en esta primera iglesia a los Filipenses, Señor. Una iglesia que nació directamente en un pueblo no judío. Una iglesia que se parece mucho a nuestro contexto, que no es judío, Señor. Gracias por tu misericordia. Yo te pido que esta palabra quede grabada en el corazón de tu pueblo y que cada uno de estos principios que pudimos extractar de esta palabra, Señor, se constituyan en un verdadero fundamento para nosotros, para poder avanzar, para poder seguir adelante, para continuar, Señor, en la fe, así como tú lo pides, oh Dios mío. Que tu gracia se derrame de manera abundante en nuestras vidas. Te glorificamos a ti, Señor, en Cristo Jesús. Oh pecador, amén. Si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó? Y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación.